En la antigua Tierra, los llamados refranes o dichos eran muy comunes. Estas expresiones se usaban para explicar una situación de manera sencilla, lógica y fácil de enseñar. Para entender lo que es la tragedia de los 1000 hijos, uno de estos dichos resulta especialmente acertado. El camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. No hay legión que haya sufrido más durante la herejía de Horus que los hijos de Magnus el Rojo. Y créanme cuando les digo que las buenas intenciones, con resultados terribles, serán un tema recurrente en su historia. Saludos, querido explorador en busca de conocimientos. Hoy les traigo un tema más que interesante. Las legiones Astartes se caracterizan por su fuerza y potencia sobrehumanas. Pero entre todas, no había ninguna más hambrienta de conocimiento y poder que los 1000 hijos. Quiero comenzar esta investigación con una cita que lo describe todo a la perfección. Un buscador cometerá 3 grandes errores en su ascensión, sin importar la bravura de su espíritu ni la precisión de su vista. El primer error es creer que ha alcanzado el final del camino, cuando en realidad solo ha dado el primer paso. El segundo error es creer que el final de un camino es el principio de otro. El tercer error es creer que vale la pena pagar cualquier precio por dar otro paso. Estos son los errores. Su número es 3, y su recompensa es la pérdida de todo lo que alguna vez se ha ganado y se ha amado. El poder es una cosa muy curiosa, pues toma muchas formas y se manifiesta de diversas maneras, a veces como una moneda de oro, otras como una espada, o incluso como un vasto ejército. Pero el poder también puede ser el conocimiento. El conocimiento es poder, dice el proverbio, y no hay nadie en la galaxia que entienda mejor esta frase que un 1000 hijo. La legión de Astartes más curiosa y poderosa que el imperio haya conocido, corrupta y corroída hasta los cimientos por el caos, arrogante y soberbia hasta los extremos. Su búsqueda de conocimiento los ha llevado a los rincones más oscuros de la disformidad, donde han encontrado lo prohibido, mutando en aberraciones, pero obteniendo un poder que quizás no deberían haber deseado en primer lugar. Porque si el conocimiento es poder, ¿quiénes son ellos para no reclamar lo que les pertenece? Y así alcanzar una iluminación sin límites, convirtiéndose en algo parecido a dioses. A diferencia de sus legiones hermanas, los 1000 hijos no surgieron durante las guerras de unificación en Terra, sino que conocieron su origen formalmente en las primeras etapas de la Gran Cruzada, en lo que llamaremos el primer despertar psíquico. Durante este periodo, una cantidad impresionante de tormentas disformes iluminaron los cielos de Terra, despertando a psíquicos por toda la galaxia. Este evento fue crucial para la humanidad, pues dio origen a varias órdenes, como podrían ser las Hermanas del Silencio o el Astra Telepática, dos organizaciones de gran importancia. Pero la más trascendente fue la creación de la 15ª Legión, 1000 marines cuyo poder fue respetado y temido por igual. Incluso antes de la llegada de su padre Magnus el Rojo, ya portaban el nombre de los 1000 hijos, muy a pesar de que sus números seguían creciendo. Sin embargo, a pesar de su evidente potencia, la duda los perseguía. Dudas que se intensificaron cuando varios legionarios comenzaron a mutar en horrendas aberraciones de carne, que los mataban casi instantáneamente, más que por compasión que por otra cosa. Este terror se apoderó de la legión durante mucho tiempo, al punto de que incluso se consideró la posibilidad de destruirla por completo y borrar todo rastro de su existencia en los registros imperiales. Cosa que en absoluto llegó a pasar, pues en su momento de más necesidad, Magnus el Rojo apareció. Magnus era todo lo que se esperaba de un primarca, poderoso, imponente y un conquistador. Su planeta, próspero, era brillante y vibrante. Se convirtió rápidamente en el epicentro del conocimiento y la preservación de la cultura.
con el fin de recopilar todo el saber posible de la galaxia. Hogar de una comunidad enorme de psíquicos, Próspero fue un faro de iluminación en un universo oscuro. Magnus amaba a su legión, como solo un padre podía hacerlo. Cuando supo del moribundo estado en que se encontraban sus hijos, hizo lo imposible para sanarlos. Los métodos que usó para salvarlos fueron los mismos que le perseguirían a él y a su legión por el resto de sus vidas. Sin límites y sin considerar las consecuencias, el trato que hizo salvó a sus hijos, pero los entregó a los dientes de un ente, el cual era desconocido para él, que logró engañarlo y le robó un ojo de la cara, aunque para la perspectiva de Magnus, él había salido ganador de ese trato. Pronto los 1000 hijos tomaron sus armas imbuidas en poderes psíquicos y se alzaron a la gran cruzada del emperador. Conquistaron eficientemente a cada mundo al que ellos fueron. Un pequeño grupo de astartes era suficiente para demoler ejércitos enteros. Tal era su éxito que la misma mente de Magnus se maravillaba con cada conquista. Decidió entonces expandir las maravillas de los poderes psíquicos entre sus hermanos y sus hijos, comenzando el proyecto de los bibliotecarios, junto con sus hermanos Yegata y Khan y Sanguinius. Trajeron a los psíquicos a las legiones, buscando expandir el conocimiento de la disformidad y hacer su trabajo aún más eficiente. Aunque claro está que no todos vieron con buenos ojos esta propuesta. Hermanos suyos como Rogaldorn, Leman Russ y Mortarion no lo aprobaron del todo. Aún con todo esto en mente, el proyecto salió adelante, y fue un éxito dentro de las legiones. Magnus y sus hijos eran los maestros en el sentido más literal de la palabra, buscando enseñar y educar a todo aquel que lo necesitase. Parecía que su principal enemigo era la ignorancia antes que los senos y los herejes. Básicamente todo el conocimiento que tanto Magnus como sus hijos recogieron fue almacenado en Tisca, la capital de su planeta Próspero. Pero, ¿qué sucedía con el conocimiento más peligroso o interesante? Todo eso fue recopilado en el llamado Libro de Magnus, un tomo que se volvería crucial con el pasar del tiempo. Mientras que la Gran Cruzada llegaba a su fin, solo una preocupación rondaba la mente de Magnus y sus hijos. ¿Cuál sería su papel después de que todo terminase? El Rey Rojo incentivaba bastante a sus hijos a buscar una pasión o un hobby que los motivara a mejorar y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Asek Ahriman, por ejemplo, soñaba con hacer vino. Incluso tenía su propia plantación de uvas y era conocido por el espléndido sabor de su creación. Las cosas iban muy bien para la Legión, pero como es de esperarse, no todo podía ser perfecto. Sus relaciones con sus hermanos eran cada vez más tensas, pues los acusaban de pactar con criaturas desconocidas y jugar con poderes que eran, en gran medida, inestables. Durante una conquista de gran importancia, los hijos del rey carmesí, los portadores de la palabra y los lobos espaciales combatieron juntos. La conquista en sí no es importante, pero lo que nos concierne es que al final de esta campaña, la enfermedad de la carne regresó, consumiendo a uno de los guerreros de Magnus. La furia de los hijos de Ross no se hizo de esperar, acusando a Magnus y a sus hijos de vil hechicería y que debían de ser olvidados como los primarcas de la segunda y la 11ª legión. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido si Lorgar de los portadores de la palabra no hubiera calmado las aguas con su privilegiada dialéctica? Ese momento fue crucial para los hijos de Magnus, pues habían descubierto que su brillante primarca les había mentido. Ahriman, conocido como la mano derecha y mejor amigo de Magnus, descubrió la mentira de su padre. Para sus hijos, Magnus y el emperador habían encontrado la cura en un laboratorio, pero la realidad era que Magnus había pactado con un ser disforme para que sus hijos no sufrieran más, o al menos por un tiempo. Un tiempo que según Magnus él podría alargar, cosa que no sucedió. Ahriman tenía a su padre en un pedestal, pero ahora logró ver una faceta oculta de él, la arrogancia de Magnus, un ego y un orgullo inmenso. Sí, él era un maestro, era un guía, pero detestaba que alguien siquiera intentase enseñarle algo.
Este pensamiento se reforzaría todavía más cuando el edicto de Nicea salió a la luz. Los momentos finales de la Gran Cruzada fueron muy críticos. Días de cambio y modificaciones muy importantes. El emperador delegaba su poder a diferentes personas de confianza. Los altos señores de Terra, dirigidos por Malcador el Sigilita, tomaban una gran cantidad de decisiones en lugar del emperador, y el señor de la guerra, Horus, lideraba a sus hermanos primarcas. Para los humanos normales, eran días preocupantes, y fue esa misma preocupación la que llevó a varios cambios dentro de la Gran Cruzada. Uno de ellos, el uso de los poderes psíquicos. No era una cuestión de prejuicio por los psíquicos, sino una cuestión de miedo por lo que estos podrían llegar a hacer si no eran vigilados correctamente. Por lo que se les llevó a juicio a los psíquicos para probar o prohibir su uso. Se sabe que Leman Russ fue uno de los principales en oponerse a su uso continuo, a pesar de tener a sus sacerdotes rúnicos y no incluirlos como psíquicos como tal. Un hipócrita, sí, pero tenía cierto nivel de razón. Sí, también la tenía, pues Magnus el Rojo proponía una nula limitación para los poderes psíquicos, y que cada hechicero tuviera la libertad de poder explorar sus habilidades, asegurando que él tenía completo control sobre la disformidad. Después de tanto debatir, los psíquicos mismos fueron prohibidos en todas las legiones. Varios repudiaron esta elección, pero ni modo. Todos debían de acatar las nuevas órdenes dadas. Ahora los bibliotecarios serían simples hermanos de batalla, y los 1000 hijos regresarían a Próspero a reorganizar sus filas y a reflexionar sobre su futuro. La avergonzada y resentida legión compartió en Próspero un tiempo de reconstrucción. Ahora pelearían como astartes normales, hasta que la herejía explotó, o mejor dicho, la caída de Horus resonó. El mismo Magnus fue en busca de su hermano Horus, usando sus poderes psíquicos, pero no lo encontró a tiempo. Allá en la luna de Davin, Horus había caído a la corrupción del caos. Su mente había perdido la razón, y la traición era evidente. Magnus, en su arrogante pensar, usó sus propias habilidades psíquicas para intentar proyectar su mente a Terra, en vez de tomar su nave insignia y ir directamente a Terra. Pudo haber sido más lento, sí, pero no hubiera asesinado a varios de sus hijos para conseguir este fin. El pobre tonto ingenuo de Magnus no se dio cuenta de lo mal que terminaría todo. Las habilidades de Magnus destruyeron las defensas psíquicas de Terra, infestando de demonios el proyecto perfecto del emperador. Su arrogancia convirtió lo que él pensaba que era una oportunidad de oro en una catástrofe sin fin. En esos momentos, el dios del cambio Tzeentch se presentó como el ente que lo había ayudado y le quitó el ojo hace tanto tiempo ya, revelando que todo este tiempo el dios había jugado con Magnus y confesándole que él y toda su legión les pertenecía. El avergonzado rey carmesí optó por encerrarse en sus aposentos, bloquear todo tipo de comunicación alrededor de Próspero y esperar a que su castigo llegase, pues lo que había hecho era imperdonable. Pero esa decisión fue más catastrófica de lo que puedes imaginar. Los lobos ya venían en camino. El emperador quedó casi completamente aislado, intentando contener la jauría inconmensurable de demonios que estaban asaltando el palacio imperial. En su mente, su hijo, el 15º, era el traidor que debía responder por todo el desastre. Así que, como era de esperarse, el emperador mandó a sus lobos. Leman Russ, al recibir la noticia, se emocionó como nunca. Era la chance para derrocar a esos arrogantes hechiceros. Fue enviado con un gran número de hermanas del silencio y en compañía de Constantin Baldor. Los hijos de Magnus el Rojo no pudieron hacer prácticamente nada cuando llegaron. Ni siquiera pudieron prever lo que se les venía encima. Solo podían ver cómo los lobos espaciales descendían desde el cielo y comenzaban la masacre de ciudadanos inocentes de Próspero. Magnus decidió no hacer nada y dejar que ellos vinieran a él.
cosa que no sucedió como pensaba. Ahriman y otros de sus hermanos dirigieron la defensa de manera desesperada. Algunos incluso mutaron en aberraciones en el intento de detener a sus primos salvajes, los cuales vieron a estas mutaciones como una prueba de que debían de ser eliminados sin dejar rastro alguno. En los momentos finales de esta defensa y violenta masacre, los 1000 hijos tuvieron que enfrentar un aberrante bombardeo orbital que destruyó la superficie del planeta, dejando solo Tizca como el único lugar en pie. Leman Russ bajó personalmente, acompañado de sus bestias Wulfen, para sacar a su hermano a la fuerza de su encierro. Para estas alturas, de los 50.000 legionarios que habían en aquel entonces, solo quedaban 1000. Una ironía que haría llorar a cualquiera. Magnus y Leman Russ lucharon en un duelo devastador. Los golpes hicieron temblar el planeta. Finalmente, Russ salió victorioso, destrozando la maldita espalda de su hermano, sin piedad ni compasión alguna. Magnus, tendido en el suelo, invocó varios poderes y hechicería prohibida, incluso para ellos mismos, para escapar de Próspero, abriendo una puerta a través de la disformidad hasta el Ojo del Terror, donde su nuevo patrón, Tzeentch, les había preparado un mundo demoníaco para él y los supervivientes de su legión. Forzados a tomar parte del bando traidor, los 1000 hijos se desencantaron con todo lo que había sucedido. Su ira era evidente, la utopía que ellos habían creado, reducida a cenizas, y el alma de su primarca fragmentada. Ya no había nada, solo polvo. Su participación durante toda la herejía de Horus fue poca y escasa, pues al ser solo 1000, sus recursos no eran los de antes, y su cooperación con Horus siempre estaba bastante condicionada en general. Aún tenían esperanzas de volver al lado de sus hermanos. Querían saber si aún contenían bondad en su ser. Esta prueba lo buscaron en el asedio final de Terra. La tarea principal de los 1000 hijos durante todo este tiempo fue la de buscar los fragmentos del alma de su padre, y el que sería el más grande fragmento, aquel que supuestamente contenía la bondad del propio primarca, se encontraba muy cerca de donde se estaba llevando la batalla final de la herejía. Malcador el Sigilita recibió a Magnus y a sus hijos que venían con él. Malcador básicamente dio a luz la realidad que ellos se negaban a ver. El fragmento de Magnus no era la bondad de su primarca, y él no la necesitaba para seguir haciendo el bien en la galaxia. Era decisión puramente suya y de nadie más, pues durante todo el camino que ellos recorrieron para llegar hasta ese fragmento, no habían hecho nada más que el bien a las demás personas con las que se habían encontrado en su camino. Aparte de todo esto, le mencionó que usó su fragmento de alma para algo diferente, para crear algo nuevo. O sea, en otras palabras, su alma ya no estaba ahí. Las palabras de Malcador hicieron enojar al primarca, y terminó por acabar con su vida, aunque no del todo. Pero no fue aquí donde esta historia terminará. Más tarde, cuando la herejía había avanzado todavía más, Magnus el Rojo y el Emperador se habían reencontrado. Un encuentro agridulce en general, pero lleno de palabras de esperanza para el Rey Carmesí. El Emperador le ofreció un puesto de vuelta a su lado, confesándole que era muy necesario para el Imperio, y que ellos dos juntos harían una nueva legión, reconstruirían Próspero y terminarían con la herejía. Las palabras del Emperador estaban resultando, hasta que el Emperador rechazó a Ahriman y al resto de sus hijos, diciendo que ellos habían sido manchados por el caos, no debían de seguir viviendo y no podían volver a caminar a la par del Emperador. Fue aquí, mis queridos exploradores, en donde la Legión de los 1000 hijos y Magnus el Rojo rechazaron al Emperador y se tornaron al caos de forma absoluta. Magnus ascendió a Príncipe Demonio de manera definitiva. Las energías disformes del Dios del Cambio llenaron los vacíos del alma del primarca,
ascendiéndolo para siempre y por siempre. El asedio a Terra condenó irremediablemente a la Legión, pues ahora abandonados por el Imperio, que ellos tanto defendieron, vagaron sin rumbo en su nuevo planeta de hechiceros. Su armonía con el dios del cambio era palpable, pues la enfermedad de la carne los hacía perfectos para alguien cuyo título era el dios del cambio y de la mutación. Pero había alguien que aún no se daba por vencido por completo. Tal vez el emperador los había abandonado, tal vez Magnus ya se había rendido totalmente. Pero Asek Ahriman, el hijo favorito de Magnus y su mejor amigo, tuvo una idea que liberaría a sus hermanos de las continuas mutaciones, un conjuro que llamó la Rúbrica de Ahriman. Este plan ya había sido contemplado antes por él mismo y a sus hermanos bibliotecarios, pero había sido rechazado por la cantidad de riesgo que éste representaba. No fue hasta que Magnus ascendió a príncipe demonio que, en vista de lo que se había convertido y a escondidas de su primarca, Ahriman y lo que sería su cábala intentaron hacer la rúbrica. Vaya terrible error. El cataclismo, originado por la rúbrica de Ahriman, desató terribles rayos que golpearon a todos y cada uno de los marines espaciales del caos de los 1000 hijos. Aquellos que no tenían poderes psíquicos tan desbordantes como otros, fueron desintegrados, convirtiendo sus cuerpos en cenizas dentro de sus armaduras y dejando atrapados en su interior a sus almas. Por lo contrario, todos aquellos que estaban bastante por encima del nivel de los hechiceros vieron sus poderes aumentados. Cuando Magnus se dio cuenta de esto, liberó su ira en contra de ellos. El caos que habían causado era imperdonable. Por mucho que fueran amigos muy cercanos, estuvo a punto de matar a Ahriman y a su cábala. El único motivo por el cual no los mató y en cambio los exilió fue por la intervención del dios mismo del cambio, Tzeentch, que le susurró a Magnus con mucha tranquilidad: Magnus, destruyes a mis peones demasiado a la ligera. Cosa que tomaría mucho más sentido más adelante, pues aquí en adelante lo que es la vida de Ahriman fue la de ser el juguete favorito de Tzeentch, ya que él todavía cree que puede cambiar las cosas. Ahriman confía en su rúbrica, todavía confía en que todavía puede salvar a su legión, lo cual lo convierte en el campeón favorito de Tzeentch. La legión se volvió cada vez más violenta y alocada. Juraron venganza contra los lobos espaciales por lo que pasó en Próspero, y se entregaron al completo a la adoración del caos, en la forma más pura que ellos pueden entender. En la actualidad, su camino ha sido un desastre a donde sea que ellos vayan. Sus asedios contra los lobos espaciales, sus enemigos jurados desde lo de Próspero, han sido cada vez peores. Cada una de las batallas que han tenido contra Fenris y sus habitantes pueden abarcar videos enteros sin problema, que lo más seguro que lo haremos en un futuro. Pero uno de los momentos más importantes de los eventos más recientes es su presencia en el Nexo Paria, lugar donde el mismo dios Tzeentch busca detener los planes de Bashtor el Artífice, pues irónicamente el mismo dios del cambio busca que hayan los menos cambios posibles, pues él es feliz con lo que pasa en la actualidad y no desea su éxito. Por ende, ahora Magnus y sus hijos psíquicos están en un lugar donde los psíquicos son todavía más débiles, lo cual nos vaticina que posiblemente veamos unos combates muy interesantes aquí a futuro. Y con esta dulce y fría ironía, terminamos la investigación del día de hoy.